Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Después de ese versículo 26 me quedan unos 3 o 4 restantes sobre los cuales voy a predicar el próximo domingo, y muy posiblemente durante el mes de junio, antes del aniversario, voy a tomar 1 o 2 domingos para predicar dentro de este capítulo 11, pero en otra dinámica que el Señor ha estado inquietando mi corazón, y van a ser mensajes enfocados a las relaciones personales. Amén. Que es un ejemplo maravilloso lo que encontramos aquí de Bernabé, de Saulo, todo eso. Entonces de ahí lo vamos a permitir que el Espíritu nos instruya, nos ayude a crecer y a desarrollar más, porque es un área que a veces cuando no la atendemos puede volverse un flagelo, un talón de Aquiles, que no deja que los creyentes crezcamos en la medida que debemos crecer. Amén. Y si algo tenemos nosotros que ponerle atención mientras caminamos sobre este planeta, es a las relaciones personales, porque todos nos relacionamos, ¿no es cierto? ¿O será que hay ermitaños por acá? Las personas que han encontrado que no se pueden relacionar, que ya no se quieren relacionar, regularmente se retiran completamente de la vida civil y se van a vivir a las montañas, y los conocemos como ermitaños, y viven ellos solitos. Ellos solitos. Ni aún así pueden, porque hasta con ellos mismos se pelean. Amén. Pero nosotros vamos, con la ayuda del Señor, posteriormente en un par de semanas, a dilucidar sobre las relaciones personales con base en el ejemplo de Bernabé y de Saulo. Amén. Hoy vamos a entrar en los versículos 19 al 26 del capítulo 11. Y no vaya a pensar que de pronto se me acabaron los títulos para los mensajes, pero es que de verdad que no sé cómo más ponerle, porque eso es lo que el Señor pone en mi corazón. Y el título del mensaje del día de hoy es El Espíritu Santo y creyentes posicionados. Me va a decir otra vez la hermana con el tema de posicionarse. El Espíritu Santo y creyentes posicionados. Primero permítame definir y posiblemente corregir con toda delicadeza a algunos hermanos que les he escuchado decir posesionados. Permítame decirle, los dos términos existen, pero cuando hablamos de posesión hablamos de bienes, ¿verdad? Hablamos de pertenencias, hablamos de propiedad, hablamos de adquisiciones. ¿Están conmigo? Posesión. Entonces uno dice, qué rico que la pastora habla de creyentes posesionados, yo quiero llenarme de posesiones. No es eso lo que yo estoy diciendo. Yo le estoy hablando de posicionados. En lugar de la E, la I. Amén. Y cuando hablamos de posición, hablamos de posicionados, hablamos de ubicación, hablamos de lugares, hablamos de sitios. Y con esto simplemente le quiero decir, estamos hablando de estar en el lugar correcto, a la hora indicada, listo, dispuesto, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. A eso me refiero cuando hablo de creyentes posicionados. ¿Puede repetir conmigo? Aleluya, muy bien, posicionados. El Espíritu Santo y creyentes posicionados. Gloria a Dios. Versículo 19 en adelante. Ahora bien, me gusta mucho esta conjunción que está usando el escritor, que es Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora bien, como quien dice, dejamos un tema atrás hace rato para tocar otro que el Espíritu nos traía a colación, pero no se nos ha olvidado, tenemos que volver allá. Eso es lo que quiere decir ahora bien, como quien dice, mientras tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Quién era Esteban? El primer mártir de la iglesia cristiana. ¿A los pies de quién dejaron las vestiduras de Esteban? A los pies de Saulo. Ah, muy bien, gloria a Dios. Hoy pasan ustedes el examen del libro de los Hechos. Entonces, pasaron hasta Fenicia. ¿Quiénes pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía? ¿Qué acabamos de decir en el versículo 19? Los que habían sido esparcidos. Amén. Estoy queriendo recoger sus pensamientos, su atención en ello. Es importante para que caminemos juntos. Los que fueron esparcidos a causa de ¿qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban,
pasaron hasta Fenicia, o sea, se fueron a otras ciudades y aún a otras provincias. Pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Qué tremendo, ¿no? Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, los hermanos que fueron esparcidos, que fueron dispersos por la persecución, se fueron huyendo y corriendo cada quien a ver cómo salvaban, ¿verdad?, su familia, su pellejo, como decimos popularmente. Y sí hablaban de Jesús, pero le hablaban solamente a los judíos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Dentro de ese grupo de creyentes que fueron esparcidos, hubo algunos que eran judíos helenistas, que son los judíos que hablaban griego, criados bajo el imperio griego y que habían nacido allí. Y ellos se encargaron de hablarles a otros no judíos, hablarle a los gentiles. ¿Qué les hablaron? El evangelio del Señor Jesús. Muy bien, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, diga conmigo, bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tremendo. El Espíritu Santo y creyentes posicionados. Amén. La iglesia en Jerusalén, de acuerdo a estos versículos, está apenas digiriendo el relato de la experiencia del apóstol Pedro en casa de Cornelio. La hermana Nuri predicó sobre esos versículos anteriormente. La iglesia en Jerusalén está apenas procesando la información de que el hermano Pedro, tan usado por Dios, el predicador del avivamiento, entró a la casa de un gentil, llena de gentiles, les ministró a los gentiles, y como si fuera poco, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ellos fueron salvos y también fueron llenos y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos la iglesia en Jerusalén está apenas queriendo procesar esos datos, queriendo digerir esa información, tanto que los versículos, creo que es el 17 y 18, dice que los hermanos al oír el relato dijeron: de manera que entonces los gentiles también fueron bautizados. También era para ellos la gracia salvadora y el bautismo del Espíritu Santo. Yo que pensé que era solo para nosotros los judíos, nosotros el pueblo escogido, nosotros el linaje selecto. Mira este Dios con las que nos ha salido. ¿Verdad que más o menos usted ha leído estos versículos? Eso es muy importante, porque nosotros decimos: ay, no, es que eran judíos, los judíos son así como... Pero a veces nosotros tenemos cositas guardadas en el corazón, ¿verdad? Y le damos a uno y a otros no. Unos nos caen bien y otros no, porque es que no se ven como nosotros. Les hablamos a unos de Cristo, pero a otros no, porque no, ya le vio esas greñas, ¿cómo le vamos a hablar? Ni caso me va a hacer. Y se da cuenta que nosotros como seres humanos podemos volvernos extremadamente e innecesariamente selectivos. Pero la gracia de Dios es para todos. Y le damos gracias a Dios que su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó a los salvadoreños, de tal manera amó a los hondureños. Uy, mire, la colonia hondureña está creciendo. De tal manera amó a los guatemaltecos, de tal manera amó a los chilenos.
Amén. Eso me gusta. De tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó. Amén. Sin miramientos de ninguna clase. Esos versículos nos dejan claro exactamente eso, que el propósito de la gracia de Dios para salvación siempre ha sido sin miramientos de raza, de educación, de títulos, de estrato social, sin ningún miramiento. Solamente se requiere que sea un ser humano y que se disponga a recibir el don de salvación. Amén. Pero no solo eso, también el bautismo con el Espíritu Santo, de acuerdo a esos pasajes que hemos estado leyendo y estudiando, ese bautismo con el Espíritu Santo, esa investidura especial de Dios, eso es el bautismo con el Espíritu Santo, es una investidura especial, singular de Dios, también es otorgada a los creyentes sin ningún miramiento. Amén. Es para todos nosotros. El escritor de los Hechos retoma las consecuencias de este primer episodio tan cruel de persecución contra la iglesia, el cual, de acuerdo a la historia y de acuerdo al libro de los Hechos, dejó el registro del primer mártir de la iglesia cristiana, conocido como Esteban. Amén. Ahí estamos todos ahorita, geográfica, históricamente ubicados en esta porción, en este pasaje. Pero ahora el escritor nos lleva a lo que pasó con los creyentes que fueron dispersos. Y esos versículos que hemos leído, si usted le puso atención, son algo muy precioso. Nos lleva a esos creyentes, esos cristianos que después se les conoció como tales, esos discípulos, y nos ubica a las cosas en las que ellos se involucraron, las cosas en las que ellos se activaron, las cosas en las que ellos se ocuparon. Y nos ubica en ese lugar, y de ahí nosotros partimos para meditar en lo que sucede cuando el Espíritu encuentra creyentes posicionados. Amén. Amén. Muy bien. Creyentes posicionados. Primero que todo, mi amada iglesia, yo quiero hacer énfasis en un punto que el Señor ha estado hablando bastante a mi corazón para mencionarlo, y es que la crisis no viene para aplastarnos, sino para empoderarnos. Amén. La crisis no viene para desmoralizarnos, ni para tirarnos al piso. La tribulación no viene para acabarnos, para que algunos creyentes digan: pero mire esto, desde que me convertí a Cristo, desde que estoy consagrada, desde que ayuno y oro, me ha llovido hasta decir no más. Todo el mundo, no, yo ya no voy a buscar más del Señor. ¿Ya para qué? La crisis no viene para desalentar a ninguno. La crisis no viene para aplastarnos ni para destruirnos. La crisis viene para empoderarnos. Amén. Eso es lo que dice el versículo 19. Cuando nosotros tornamos la tribulación en una oportunidad para conocer más a Dios y experimentar su gloria, nosotros somos empoderados. Amén. Se lo repito, cuando nosotros tornamos la tribulación en una oportunidad para conocer más a Dios y experimentar su gloria, somos empoderados y la agenda del Señor avanza con nosotros. Amén. Los creyentes, amados hermanos, que fueron perseguidos, esos creyentes que fueron maltratados, ¿usted se acuerda de esos capítulos 3, 4, más que todo 5, 6, 7? ¿Se acuerda de esos capítulos, incluyendo el 8? Lo que decía, cómo entraban y sacaban y arrastraban a los creyentes de los templos, de las iglesias. ¿Se acuerda de esos versículos? Dice que aún se metían a sus casas y arrastraban aún a las mujeres, se las llevaban por haberse declarado ahora seguidoras de Jesús. Y los encarcelaban, los azotaban, los maltrataban, se burlaban, los humillaban, los perseguían. Oye, mi hermano, tremendo. ¿Qué haríamos nosotros en una condición como esa? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Mire lo que hicieron los creyentes. Esos creyentes que fueron perseguidos, que fueron maltratados, que fueron encarcelados, que fueron dispersados, ellos utilizaron su dispersión, su crisis, para ser conductores de la presencia de Dios.
Utilizaron su crisis para ser portadores de las buenas nuevas del evangelio de salvación a todos los que estaban a su alrededor. Y eso, amada iglesia, es un asunto muy importante para nosotros. Amén. El evangelio del Señor Jesucristo siempre desde su fundación ha sido causa de persecución, causa de burla, causa de división, causa de rechazo. El evangelio del Señor Jesucristo desde su fundación siempre ha sido causa de humillación y ha sido aún causa de martirio. Si alguno se embarcó en la famosa arca de salvación llamada el evangelio, pensando que se le acabaron los problemas, se embarcó mal. No va a decir, pero pastora, entonces este evangelio es de fracaso. No, es un evangelio de derrota. No, todo lo contrario. No es un evangelio de derrota, no es un evangelio de fracaso, no es un evangelio de miseria ni de pérdida. Todo lo contrario, pasamos de una vida sujeta a tales cosas para entrar al reino de Dios, a una vida nueva que ahora estamos sujetos a los principios del cielo. Amén. Van a haber problemas, van a haber necesidades, va a haber humillación, posiblemente va a haber burla, rechazo, persecución, va a haber desprecio, van a haber muchas cosas, y muchos incluso solo por causa de nuestra fe se tornarán enemigos de nosotros, solamente por causa de nuestra fe. Y no les sorprenda si aún dentro de la misma casa, dentro de la misma familia, surgen esos enemigos que solamente usted les cae mal, no se lo pueden tragar, como dicen popularmente, no lo soportan, se dejan de hablar, callan el tema que están hablando cuando usted aparece. Dicen que se les acabó la fiesta cuando uno llega y lo hacen sentir a uno bien mal. ¿Cuántos alguna vez han vivido en ese planeta? Bueno, somos varios los que hemos tenido que pasar por esas experiencias, ¿verdad que sí? Y lo único que a ellos les fastidia y les taladra y no soportan es que hemos abrazado a Jesús como el Señor y nuestro único Salvador. Esa es la única razón. No les hacemos mal. En realidad, cuando están en necesidades y en crisis, a los primeros que llaman es a uno, ¿verdad que sí? Si necesitan un favor, ¿se acuerdan del cristiano evangélico del que tanto se han burlado? Si necesitan un préstamo, ahí van a buscar al cristiano evangélico, gloria a Dios. ¿No? Sí, hermanos, en ese mundo vivimos. Estoy hablando de creyentes genuinos. Amén. Pero, amados hermanos, de acuerdo a la historia y de acuerdo al libro de los Hechos y todos los libros del Nuevo Testamento, todo el tiempo desde su fundación, el evangelio del Señor Jesucristo ha sido causa de rechazo, de humillación, de burla, de enemistad y hasta de martirio. Ser cristiano evangélico es muchas veces es un sinónimo de sufrir abandono. Ser cristiano evangélico es muchas veces un sinónimo de sufrir injusticia, de padecer soledad, y muchas veces es hasta sinónimo de llegar hasta la muerte en algunos lugares, aún hoy en este pleno siglo XXI. Aún ser cristiano evangélico en un tiempo de tanto glamour de tecnología, de tanto avance de la informática, de tanta elegancia para comunicarse y tantas cosas, aún en una época tan moderna, tenemos regiones, tenemos países, tenemos lugares, aún en Latinoamérica, que hoy por hoy se levantan en contra de alguien que se llama cristiano evangélico. Esa es la única causa. Amados hermanos, ser partícipes de la gracia de Dios también implica ser partícipes de los padecimientos de la cruz. Amén. Usted tiene que tener eso claro. Ser partícipes de la gracia de Dios implica también ser partícipes de los padecimientos de la cruz. Pero yo quisiera en este día recordarte que eres valiente, porque fuiste escogido para arrebatar el reino de los cielos. Amén. Para eso hemos sido escogidos. Y aun cuando veas que la lucha en contra tuya por causa de tu fe en Jesús es recia, Dios dice esto en su palabra: cuando el enemigo te azote y venga contra ti como río, Dios levantará bandera por ti.
Él dice en su palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, ellos no te anegarán. Si caminas por las brasas, estas no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Ciertamente ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, porque el Dios de Israel es quien está en ti, camina contigo y pelea por ti. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Amén. Es para creerla, hermanos. Es para vivirla. Amén. No quiere decir que nos vamos a volver seres raros en el mundo. Es que el mundo no nos ama. Es que el mundo no nos quiere. Y nosotros nos vamos a volver raros, entonces de todo el mundo nos vamos a hacer enemigos. No. Vamos a seguir destilando la presencia del Señor Jesús. Pero usted tenga claro que hoy usted no es más salvadoreño, colombiana, chilena o chileno, argentino, guatemalteco. No somos más, eso no prima más en nosotros. Hoy nosotros tenemos una ciudadanía en común, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero y se encuentra en los cielos, en los cielos, en los cielos de mi Dios. Allí está nuestra nacionalidad, allí está nuestra ciudadanía. Para allá vamos. Aquí solo estamos de paso. Aquí solamente estamos caminando como extranjeros y advenedizos. No podemos permitirnos llevar mucho bagaje, porque entre tanto equipaje tú llevas, camina más lento. Por eso nosotros caminamos como viendo al invisible, sabiendo que aquí estamos solamente de paso. Vivimos cada día, alabamos a Dios por cada día, le bendecimos por cada día, disfrutamos cada día, pero no nos aferramos a nada de este mundo, porque vamos ruta al cielo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. A Él la alabanza. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. Qué preciosos esos versículos. Los creyentes que fueron dispersados, fíjese esto tan importante, en lugar de inspirar lástima. ¿Usted sabe que hay creyentes que inspiran lástima? ¿Usted los ha visto? No estoy mirando aquí, porque aquí no hay nadie de esos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Porque aquí no. Pero hay creyentes que a veces uno conoce en el camino del Señor, que viene un musulmán y le da ganas de hacer una oración a Alá por ese cristiano. Hay creyentes que viven de tal manera que pasa alguien que adora a la Virgen o a los santos y le da ganas de ir a prender unas velas en favor de ese cristiano, porque inspiran lástima, porque todo el tiempo se victimizan. Es que yo desde que vine a Cristo, viera, no hombre, hasta el pelo se me ha caído, las uñas no me crecen como antes, viera qué mal. Y andan todo el tiempo así como en derrota. La gente le da lástima. Pero mire, amados hermanos, ¿usted no cree que humanamente estos creyentes tenían razón para inspirar lástima? ¿Qué haríamos nosotros? Tener que salir corriendo a cualquier hora del día, de la madrugada, en el clima que tuviéramos que hacer, agarrar los niños, lo poco que puedas lograr, y piérdete de aquí porque te van a matar por causa de tu fe. ¿Qué haríamos nosotros? ¿No es cierto que a veces es más fácil inspirar lástima, compasión, que digan los demás de nosotros: pobrecita la hermana, pobrecito el hermano? Mire, es tremendo. Pero los creyentes que fueron dispersados, en lugar de inspirar lástima y victimizarse, inspiraron vida. Eso es, solo Jesús lo puede hacer. Solo Jesús. Donde ellos llegaban, ellos inspiraban esperanza. Donde ellos llegaban, en lugar de hablar quejándose y lamentándose, ellos hablaban de un tema común: el poder del evangelio. Podían declarar: no me avergüenzo del evangelio. Que se avergüence el drogadicto, que se avergüence el adúltero, que se avergüence el pornógrafo, que se avergüence la chismosa. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya.
Óyeme, donde ellos iban hablando de un tema que les afloraba constantemente en su boca, en sus labios. Posiblemente, yo no dudo que algunos que los escuchaban o los veían decían: mira, pero mira cómo anda, todo arrastrado, está como sucio, como que tiene días que no se baña, mira cómo está, no se ha cambiado la ropa. Uy, esos son creyentes, son discípulos. Pero cuando ellos abrían la boca, en lugar de decir: sí, pobrecita yo, recójanme una ofrenda, pobrecito yo, mira, por causa de Jesús me han perseguido. ¿Sabes lo que ellos decían? Yo he creído en un Cristo resucitado. Es cierto que a Él lo mataron, lo crucificaron, lo sepultaron, pero yo soy testigo que Jesús vive y vive para siempre. Ha sido levantado de entre los sepulcros gracias al poder de santidad que había en Él. Él ha resucitado. Mi fe no está puesta en un Cristo que se quedó en la cruz pegado. Mi fe no está puesta en un Cristo que se quedó en el sepulcro. Mi fe está puesta en el Cristo que vive por los siglos de los siglos, resucitado. Aleluya, oh gloria a su nombre para siempre. Yo no dudo que esos creyentes decían: tú puedes ver mis harapos, puedes ver que estoy tal vez sin bañarme, sin limpiarme, porque he tenido que caminar días y noches para poder proteger mi familia. Pero tengo un tema que da vida y se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, oh gloria a su nombre para siempre. Eso es maravilloso, esos creyentes, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice esa porción. Eso es lo que dice. Los creyentes helenistas, que son los judíos de habla griega, rompieron los esquemas, rompieron los moldes de comodidad religiosa y compartieron las buenas nuevas con otros que no eran como ellos, que no se veían como ellos, que no hablaban como ellos, que no se vestían como ellos, que no tenían sus costumbres en realidad. Eso es algo muy precioso. Rompieron esa comodidad religiosa para hablarles a los que no eran de su raza y que no eran su linaje de verdad. Tremendo, ¿verdad que sí? Esto me dice a mí que eran creyentes que fueron hallados por el Espíritu Santo debidamente posicionados. ¡Wow! ¿Se da cuenta el término ese que estamos usando? Eso es tremendo. ¿Cuántos de ustedes les gusta el deporte? Eso explica. Le voy a dar un segundo chancecito. ¿Cuántos de ustedes juegan soccer o fútbol? ¿Cuántos jugaron ayer? ¿No es cierto que es importante el jugador en su posición? Eso no es importante. Ahí va el centro delantero, o ¿cómo es que se llama? Así, ¿verdad? Sí. Y tiene que encontrar el otro posicionado. Y ahí van corriendo llevando la pelota. Ustedes ahorita no se me desenganchen de hechos ahí jugando en el partido, en su mente. Y van ellos ahí y conforme van corriendo, van subiendo los otros a posicionarse, sin que el que guarda el arco pierda su posición. Por eso se le pone defensa, protección. ¿No le parece que es impresionante ese término? Posición. ¿Y qué pasa cuando el jugador tiene bien centrada ese Messi que tenemos ahí en Vida Abundante? Tiene bien centrada ya para que poner la pelota y hacer el gol, y la tira y su compañero estaba fuera de posición. Lo miran como que le dan ganas de ahorcarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el problema? Fuera de posición. ¿Se da cuenta? Cuando el Espíritu Santo te encuentra posicionado, eso es un gol seguro, un gol a la fija al reino de las tinieblas. Amén. La pena es que no siempre estamos posicionados y muchas veces nos acostumbramos tanto a jugar fuera de posición que ya ni sabemos cuál es nuestra posición. Tremendo, sí, hermanos. Usted me está entendiendo espiritualmente. Amén. Mire, hermanos, el Espíritu Santo, cuando encuentra creyentes posicionados, hace cosas sorprendentes, maravillosas, fuera de todo récord, fuera de toda imaginación, fuera de toda capacidad humana, porque hay creyentes posicionados. En Vida Abundante hay creyentes posicionados. Amén.
¿Sabe que también me llama la atención que los nombres de estos creyentes posicionados no aparecen? ¿Usted se da cuenta del versículo 20 en adelante? No aparecen esos nombres. De manera curiosa, no aparecen. Eso es bien tremendo, ¿verdad? No se registran los nombres. ¿Será porque su afán, como el afán de todo discípulo cuando se convierte al Señor genuinamente, no era que sus nombres se conocieran, sino más bien que en todos los lugares por donde ellos pasaban conocieran el dulce y poderoso nombre de Jesús? ¿Será por eso? Es por eso. Es por eso que donde quiera que ellos atravesaran predicando, ¿qué importa que no sepan mi nombre? Hubo épocas en las iglesias donde el Señor me permitió estar que pasábamos más tiempo buscando cómo entregarle una placa y un reconocimiento a alguien, que a veces invirtiéndonos en otras cosas. Y no me vaya a malentender. Yo creo que especialmente usted como pastora me conoce. Yo creo firmemente que es ético, que es saludable, que es necesario, que es bíblico, que es lo correcto darle a cada quien su propio reconocimiento y agradecer y estimularlos. Sé que no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Pero no sé si será la tendencia en el corazón del ser humano que a algunos, no aquí, amén, lo digo con toda sinceridad, no aquí, pero a algunos creyentes en muchos lugares, si no se les da un reconocimiento, no vuelven a hacer nada, no vuelven a servir. Y hay que darles el reconocimiento. ¿Y a usted no le parece tremendo que estos creyentes que iban huyendo para salvar sus vidas y las de sus familias, donde quiera que pasaron, iban hablando de Jesús, iban sembrando la semilla? No sembraban lástima, no sembraban victimización, no sembraban que les tuvieran esas quejas, nada por el estilo. Sembraban la semilla de Dios. Pero amados hermanos, los nombres de ellos no aparecen. Creo que estaban en algo muy claros y muy resueltos. ¿Qué importa que mi nombre no se conozca? Mi nombre no puede cambiar a nadie, mi nombre no puede salvar a nadie, pero yo conozco un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el que nosotros vamos a publicar, el nombre de Jesús de Nazaret. A Él la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es el único camino al Padre. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único medio por el cual podemos ser salvos. Jesús, de acuerdo a lo que estableció Dios el Padre. Lo que importa es que ese nombre se conozca. Amén. ¿Qué importa que aquí nuestros nombres se desconozcan? Si Dios los conoce y están registrados en su libro. Usted sabe que Dios tiene un librito, de verdad. Los que estuvieron aquí cuando predicamos sobre Daniel, ustedes se acuerdan que Daniel habla de un libro que el anciano de día saca. Y ustedes, los que han leído y han estudiado Apocalipsis o han escuchado mensajes, saben que Dios, que en la palabra Dios habla de un libro que Él tiene. Lo que importa es que nuestros nombres estén en ese libro. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Segundo, Bernabé es un discípulo posicionado. Diga conmigo, posicionado para la agenda del Espíritu. Amén. Posicionado para la agenda del Espíritu. La noticia de las conversiones en Antioquía, que era una provincia al norte más o menos, llegaron al norte de Jerusalén, llegaron a oídos de la iglesia primitiva en Jerusalén y enviaron un líder para constatar y conducir las cosas. Muy importante que los líderes estén debidamente posicionados. Amén. Los felicito nuevamente porque todos estaban posicionados el domingo pasado para la fiesta del Día de la Madre. ¿Cuánta soltura hay para trabajar en equipo cuando está cada uno en su lugar? ¿No es cierto? Amén. Bernabé, mis amados hermanos, es un gran líder y un discípulo posicionado. Quiero solamente, con base en estos versículos, un poquitito definir los rasgos que aquí nos describen.
rasgos de este discípulo posicionado para la agenda del Espíritu. Lo primero que dice es que era un varón, versículo 24, bueno, que era un hombre bueno, un hombre bueno. Hay personas que tienen un concepto equivocado de lo que es ser un hombre o una mujer buena. Hay quienes dicen, yo soy un hombre muy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, por eso ni siquiera quiero servir en la iglesia, para no tener problemas con nadie, porque yo soy un hombre bueno. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Dios espera de nosotros que seamos hombres y mujeres buenos, pero de acuerdo a la Escritura, ser bueno implica ser dispuesto. Amén, dispuesto. También implica ser maduro. Diga conmigo, maduro. Ser maduro. Mire, hermanos, ese tema de la madurez, ay, ese tema, ¿cuánto nos surge? ¿Verdad que sí? Maduro. Ser un hombre bueno, ser un creyente bueno, ser una hermana buena, es ser dispuesto, ser maduro. También implica ser agraciado, ser libre de prejuicios y ser dadivoso. Y el Espíritu Santo dirige a la iglesia en Jerusalén, a los líderes, para que envíen un líder llamado Bernabé, que fuera un hombre bueno. Bernabé es un levita de la tribu de Leví. Fue el primero, según el libro de los Hechos, que fue y vendió su parcela, su heredad, y trajo todo el equivalente a la venta a los pies de los apóstoles. Otros, cuando vieron ese ejemplo, fueron a hacer lo mismo, y por ahí se fue un par de esposos en la Chicagüita, Ananías y Zafira. Eso es, ¿se acuerdan? Ya hemos pasado por ahí. Pero el primero que se registra en la Biblia que tuvo esa bondad, esa dadivosidad, esa generosidad, fue Bernabé, llamado también José. Él es un hombre bueno, dispuesto, maduro, agraciado, libre de prejuicios, dadivoso. Dios espera eso de nosotros. Amén. Dios espera eso de nosotros. Espera que lleguemos a la medida de la disposición en la que podamos decirle: mi agenda es tu agenda, mi horario es tu horario. A veces le decimos al Señor en el altar llorando a moco tendido: úsame, úsame. Y el día que el Señor le dice: levántate temprano a orar, y es yo, ¿de dónde estaré escuchando esas voces? Eso es de la carne, es que comí mucho frijol. Levántate, que hay una familia que le urge oración, levántate a orar. Yo me levanto a las 11, Señor. A esa hora oramos ahí rapidito, camino al trabajo. No hay disposición. Líderes que necesitan desarrollar disposición. Todos estamos en esa línea. Madurez. ¿Se imaginan que la iglesia de Jerusalén hubiera enviado a un líder inmaduro? Hubiera llegado allá a decir: ¡oh! Mire esa hermanita, qué hermanita, ni que nada, mire esos collares, miren esos colores. Usted sabe que hubo un tiempo que se predicaba que ni siquiera zapatos rojos podíamos usar las predicadoras, porque eso era un estímulo a la vanidad y a la carne. Y a mí me encantaban los zapatos rojos en esos años, y era bien difícil. Usted se imagina un líder inmaduro, lo que hubiera dicho con esos gentiles. Y yo los vi que ellos comían carne de esta, y no sirve. ¿Por qué? Porque la inmadurez lo único que le hace ver es lo negativo. Le hace ver el vaso a mitad del agua, como decimos, el vaso medio vacío. Ese vaso está medio vacío, en lugar de verlo, como dicen, medio lleno, ¿verdad? Se fija primero en las carencias, en las flaquezas, en lo que no es, en lo imperfecto. ¿Y qué pasa? Tanto se enreda en eso que perdió el objetivo por el cual lo enviaron. Se necesitaba enviar un líder maduro, un hombre bueno, agraciado para hablar. ¿Cuánto necesitamos nosotros que Dios nos unja con gracia? Mire, hermano, todo lo podemos decir prácticamente, siempre y cuando lo digamos con la actitud correcta, en el lugar correcto, a las personas correctas. Pero todo se puede dialogar. Necesitamos de parte del Señor un toque de su gracia.
Ser hombres y mujeres buenos dentro de la connotación de ser libres de prejuicios, libres de cosas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan compartir el evangelio de Jesús con libertad a otros. Y también ser líderes dadivosos. Amén. Eso es lo que está queriendo decir que era un hombre bueno. Pero no dice solamente que era un hombre bueno, dice que también era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que sabemos que alguien es lleno del Espíritu Santo? Tiene que ser que a Bernabé le fluían los dones. Don de sabiduría. Amén. Don de fe. Dones de sanidades. Lea los pasajes. Le fluían los dones. Gracias, hermana Nuri, por tan espléndida clase de escuela dominical el día de hoy. ¿Cuántos creen que recibieron? Fuimos enseñados e instruidos y se nos recordaron muchas cosas también. Amén. Un hombre lleno del Espíritu, una mujer llena del Espíritu, es una persona, un creyente que le fluyen los dones, que le fluye también el fruto del Espíritu. Es un solo fruto de muchos sabores, de muchos matices. ¿Cuál es eso? Según Gálatas dice que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es la humildad, y dominio propio o templanza, ¿verdad? Ahora piensen usted, diga, a ver, Dios me dio mucho amor, gozo, ay sí, mucho gozo y paz, paciencia, y con mi marido no, eso no me lo ha dado el Señor, ese fruto no lo tengo. Lo siento, pastora, pero ese fruto, mire. O viceversa, yo paciente con esta mujer que llego al trabajo, está greñulda, los frijoles se quemaron, las tortillas están duras, no, ¿cómo voy a tener paciencia? Pero sabe que lo que dice la palabra de Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu, es porque fluían los dones y también fluía el Espíritu de Dios. Amén. No puede decir que Dios le dio un fruto pero no le dio el otro, porque es que es un solo fruto. Amén. Quiere decir que entre más usted bebe del Espíritu, usted más se llena y más aflora de su vida ese fruto que el Señor está dando. Amén. Dominio propio. Hermana, ya me he escuchado decir, ore por mí que el Señor me quite la chupinga que a mí me encanta tomar. Ore por mí, pastora, que el Señor me libere. Y hacemos cultos de liberación, y hacemos vigilias, hacemos ayunos, y el hermano no se libera, porque sale del culto y va a buscarse allá donde están las frías, burbujeantes. Lo invitan a una fiesta, la invitan a una reunión y allá está. No. ¿Qué dice que es el fruto? Dominio propio, templanza. Usted sabe que ese es su talón de Aquiles, huya de ahí. Huya de ahí, no tiene por qué acercarse. Sabe que el problema son sus amistades que dejó allá en el camino sin Cristo, porque ahora no quieren juntarse con usted, excepto si usted va a los discos con ella. Pues no pase por ahí. No se enrede en las conversaciones que no edifican. Sabe que usted flaquea de la mentira, rompa eso en el nombre de Jesús. El día que a usted se le salga una mentira, inmediatamente corríjalo. Perdón, fue una mentira, perdóneme. Corrija, usted se va a dar cuenta que se va a curar de ese mal. Sufre de un lenguaje que no ha sido redimido, corríjalo delante del Señor. Conversaciones que no edifican, corríjalo delante del Señor. ¿Cuál es la situación que todavía no ha puesto bajo el señorío de Cristo? Está esperando una gran campaña de liberación, se va a quedar esperándola, porque Dios le ha dado a usted y a mí, nos ha dado dominio propio, templanza. Ese es uno de los matices del fruto del Espíritu. Y la Biblia dice que Bernabé era un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de fe. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por ello? Lleno de fe, crédulo. Me encanta hablar con hermanos que uno les dice de repente, hermano, ahora cuando tuvimos la expansión, hermano tal y hermano tal, ¿ustedes creen que podemos? Claro que podemos, pastora. De verdad, yo estaba esperando que de pronto me dijeran, vamos a pensarlo, pastora, hay que calcular bien, mire que no somos tantos. No, claro que podemos. ¿Cuándo comenzamos? Podemos comenzar esta misma semana. Mañana comenzamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad?
Hermanos, es así como avanza la iglesia del Señor. Hombres y mujeres de fe. No como aquellos que miran según el proverbio, miren y dicen: ay, como que hoy va a llover, hoy no voy a la iglesia. Así dice el proverbio. Pobres, negligentes, que se asoman y dicen: como que el león está afuera, hoy no voy a trabajar, no sea que me devore. Así dice el proverbio, léalo. Dice que el pobre y el negligente es tanta su pereza y su ocio, que puede meter la mano con la cuchara en el plato y ni siquiera logrará llevársela a la boca. Quiere que hasta en la boca le pongan la comida. Tremendo, ¿verdad? Y si pudiera ponérsela masticada, mejor, para no tener que, eso sí no les gustó, ¿verdad? Para no tener que trabajar. Pero amados hermanos, Dios está formando cada vez más en Vida Abundante un pueblo de hombres y mujeres buenos, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Crédulos. ¿Usted cree que el grupo de alcance va a prosperar? Si usted no lo cree, entréguelo. Sí, hermanos, delante del Señor, y no se vaya a ofender. Si usted de verdad se evalúa, usted no cree que la hace, entréguelo. Porque se necesita que sea un hombre y una mujer lleno de fe. Amén. ¿Usted cree que va a vencer la tentación que venga? Créalo. Si no, esa tentación lo va a aplastar. Es más, la tentación ni va a venir, usted va a ir a buscar la tentación. Sí, así es, hermano. Hombres y mujeres llenos de fe. ¿Qué quiere decir eso? Crédulos, fieles. Amén, fieles. Bernabé era un hombre que predicaba la palabra y vivía lo que él predicaba. Eso es muy importante. Amados hermanos, esta semana me ha llamado mucho más la atención darme cuenta que los sorprendentes actos del Espíritu se canalizan a través de creyentes posicionados. Amén. ¿Escuchó eso? Sorprendentes actos del Espíritu se canalizan a través de creyentes posicionados. Esta semana me llamaron con un testimonio muy especial. La hermana Blanca y la hermana Carolina fueron convocadas para ir a ministrar, para ir a orar por una señora nicaragüense que llegó el sábado. Con la autorización de ustedes voy a compartirlo. Llegó el sábado. Era una amiga, llamó a hermana Carolina, y hermana Carolina, como una mujer sabia, llena de fe y llena de entendimiento, dijo: el Señor mandó de a dos, déjame llamar a Blanca. A ver, y empezaron a buscar respaldo en oración. Se fueron. Una señora que vino de Nicaragua el sábado, el domingo sufrió un derrame, pero la gente alrededor sabía que había una Carolina por ahí que ahora anda como una loquita hablando de un tema poderoso que se llama Jesús, de un Cristo que la ha cambiado, que la ha sanado, que la ha llenado, de un Cristo que ha revolucionado su vida, que la ha llenado de poder del Espíritu Santo, y todo el tema que en ella aflora es el Señor. Y entonces le hablaron: vamos a ver si ella puede hacer algo. Y amados hermanos, allá iba hermana Carolina con hermana Blanca, le ministraron, le hablaron de Jesús, aunque la señora estaba prácticamente en un coma, algo así, ¿verdad? Pero ellas le hablaron de tal manera que cuando a la mujer se le estaba orando para que recibiera a Jesús y se oraba por ella, que el Señor con su gracia interviniera, ellas dicen que la mujer empezó a moverse. Le desconectaron la máquina y ella no se murió inmediatamente, sino que empezó a tener ciertos movimientos. El jueves en la tarde le avisaron a hermana Carolina que la señora nicaragüense había muerto. El Espíritu Santo realiza actos sorprendentes a través de creyentes posicionados. Vino aquí para pasar el Día de la Madre. Fíjese que llegó el sábado, el domingo tuvo un derrame, el martes ellas fueron a orar, le ministraron. 2 días después esa señora partió de este planeta, y de acuerdo al testimonio que me han compartido, creemos que partió con Jesús. Wow, tú no sabes cuántos días te quedan. Hay quienes dicen: no, yo me convierto a Cristo cuando tenga 80 años. Ahorita yo quiero disfrutar la vida porque soy joven, bonita y soy muy lindo, yo también, y yo quiero disfrutar la vida. Eso del evangelio no es para los jóvenes, eso es para los viejitos que ya vivieron.
¿Quién te dijo que vas a vivir mañana? ¿Quién te dijo que tienes la vida comprada? Si todo lo que la muerte pide es que estés vivo. Amén. Amados hermanos, qué tremendo. Actos sorprendentes del Espíritu Santo se efectúan a través de creyentes posicionados. Ya casi terminamos, no se apure, ¿ok? Bernabé, amados hermanos, según estos versículos, oficializa la apertura de un grupo de alcance que posteriormente se establece como una iglesia. Dese cuenta. A mí me fascina mucho cómo encuentro esto. Y yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, que cuando el Señor me llamó a plantar, a hacer un canal para la plantación de esta iglesia, yo no me metí a leer cartillas, a buscar aquí, bajar del internet. Yo me metí con Dios. Y estando en la presencia de Dios, el Señor puso en mi corazón la escuela de discípulos. Hay que plantar una escuela de discípulos. No tenía ni idea de cómo era eso. El Señor puso en mi corazón que de la escuela de discípulos eventualmente se ha de desprender la escuela de obreros, porque de aquí, antes que Jesús nos recoja, tienen que salir obreros, ministros para la gloria de Dios. Amén. Y el Señor puso en mi corazón, ¿y qué hacemos con los que ya están entrenados? Lánzalos como grupo de alcance. Yo nunca, se lo digo delante de mi Dios, nunca he leído ese material, nunca he buscado cómo llamar qué, cómo ponerle ese nombre. Pero yo he encontrado que en el secreto de mi Dios, Él nos muestra y nos dice lo que quiere que hagamos. Amén. Bernabé oficializa la apertura de ese grupo de alcance que posteriormente se establece como una iglesia. Y según los versículos que leímos, él observa la gracia de Dios en ellos. Vio fruto de la conversión de los gentiles. ¿Se da cuenta? Que no todos los que van a la iglesia son salvos. Son los que dan fruto, los que muestran que la gracia de Dios ha caído sobre ellos. También Bernabé les anima y les exhorta a que sean de un corazón resuelto, un corazón determinado para Dios, una exhortación sabia para todo nuevo creyente y para todo discípulo. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todos. Comienza un trabajo, no lo termina. Comienza a leer un libro, lo deja a la mitad. Hasta comienza a contar una historia y se lo olvida a la mitad. Porque el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuidado, cuidado. Serle infiel a Dios abre la puerta para ser infiel a cualquier persona. Sí, hermanos. ¿Es de doble ánimo? ¿Lucha con la doblez de ánimo? Cuidado. Revise eso en la presencia del Señor. Y sepa que una de las exhortaciones para nosotros los creyentes y los discípulos es ser de un solo corazón. De un solo corazón. Una sola cara. Una sola faz. Amén. ¿Están conmigo? Alabado Dios. ¿Cuántos quieren que ya la pastora termine antes que cierren el buffet? ¿Todavía? Muy bien, vamos a entrar al último punto, mis amados. Bernabé, un ministro de Dios que canaliza ministerio para otros llamados. Y esto es muy importante, versículo 25 y la primera línea del 26. ¿Sabe lo que dice? Que Bernabé fue a buscar a Saulo y lo trajo a Antioquía. Se estima, mis amados hermanos, que por lo menos habían pasado 10 años desde la época aquella, en el capítulo 9 de Hechos, que Saulo se había ido de Jerusalén con la moral por el piso, debido a que lo habían marginado, lo habían rechazado y habían sido muy indiferentes con él. No solamente los que no conocían a Cristo, sino la iglesia misma, los hermanos mismos, ¿verdad? Eso es lo que dice Hechos 9, 26 al 30. ¿Están conmigo, iglesia de Dios? ¿Cuánto tiempo había pasado desde esa época hasta ahora que Bernabé lo va a buscar? Por lo menos 10 años. ¡Wow! 10 años, diga conmigo, 10 años. ¡Wow! 10 años. ¿Cuántas cosas hacemos en 10 años? Terminamos una carrera, sacamos maestría, sacamos doctorado y un par más de posgrados. 10 años. 10 años, es bastante tiempo, ¿verdad que sí? 10 años. Eso es algo tremendo. 10 años, iglesia, que no pasaron en vano, porque Dios lo había moldeado.
creo que Dios forma en nosotros primero los líderes del calibre para confiarnos lo que Él nos va a confiar. Y yo sigo declarando, lo creo, lo he visto por los ojos de la fe, que algo grande, grande, que no ha subido al corazón de hombre es lo que Dios nos va a confiar. Sí, pero Dios nos está formando. Tal vez algunos se desesperen y dicen, pero ¿cuándo? Ya 7 años y nada, nada. ¿Tú llamas esto nada? Todo lo que está pasando es nada. Esto es parte del entrenamiento, del camino por el que Él nos lleva. Cuando lleguemos a ese nivel, se rompen las cataratas de los cielos y desciende lo que podemos aguantar por la gracia de Dios. Amén. Amados hermanos, después de la experiencia de Saulo allí en Jerusalén ya convertido, que fue Bernabé también el que lo agarró como del brazo y le decía a los hermanos, él es Saulo, él se convirtió, y los miraban como se convirtió. Él es Saulo, ¿y por qué no lo invitan a su casa a comer? Y unas pupusitas, él es Saulo, él se convirtió. No, estoy muy ocupado este día. Eso es lo que dice el capítulo 9 de Hechos que Bernabé hizo con Saulo. Cuando él se vio así tan rechazado, marginado, lo mandaron fuera de Jerusalén. 10 años pasaron en un resentido, en un inmaduro, para alguien flojo que se hace fácil de encontrar excusas para justificar por qué no se compromete. 10 años hubieran sido más que suficiente para abandonar la causa. ¿No le parece? 10 años hubiera sido más que suficiente para olvidar su fe, para volverse de su camino de antes. Pero Saulo había optado por no mirar atrás y había colaborado con el plan de Dios. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar en el Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos me entendieron la pregunta? Amén. ¿Por cuánto tiempo has pensado seguirle y serle fiel al Señor? ¿Por cuánto tiempo? Tremendo, ¿verdad? ¿A quién o a qué tú le concederás el triunfo de apartarte del Señor y de la iglesia? Eso es bueno preguntárnoslo. Desde la perspectiva de Dios, nada nos podrá apartar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades. Desde la perspectiva de Dios, nadie nos podrá apartar de nuestro amor en Cristo Jesús. Pero desde la perspectiva suya, ¿quién? Eso es bueno pensarlo. ¿Quién podrá apartarme? Dios quiera que podamos declarar, como dijo el apóstol, nada ni nadie podrá apartarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Amada iglesia, Saulo regresa a Antioquía con la siguiente convicción. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe en parte para qué le sirvieron esos 10 años? Se lo voy a leer. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 y 8. Y se lo quiero leer de la Nueva Versión Internacional. Amén. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Mire para lo que en parte le sirvieron los 10 años a Paulo o a Saulo todavía en esta época. Él dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Alguien tenía en qué envanecerse? Claro que era Saulo, ¿no? De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él venía de fariseos, intachable en cuanto a la ley, instruido a los pies de Gamaliel. ¡Wow! ¿Quién tenía razones para enorgullecerse más que Pablo? Más que Pablo, no, él. Pero esos 10 años lo llevaron a esta convicción y a este reconocimiento. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. He escuchado con tristeza a algunos creyentes en algunos lugares que dicen: pero ¿cómo Jesús no me iba a salvar a mí? Si mire, yo tenía plata, yo tenía un buen físico, tenía fama, tenía reconocimiento. No, Jesús fue el que salió ganando con salvarme a mí. ¿Será? ¿Será cierto? ¡Wow! ¿Alguien tenía que enorgullecerse más que Saulo? Difícilmente. Y él dice: estos 10 años prácticamente, mire, he aprendido muchas cosas, y entre esas he aprendido que todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios?
Y el versículo 8 avanza y dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Oye, yo no pensé que hermano Saulo hablara así tan fuerte. Esa terminología es como fuerte, ¿no? Pero así queda en perspectiva delante de Dios aquello en lo que nosotros nos creemos que tenemos de qué ufanarnos. Oh, que yo soy, yo tengo, yo puedo, yo conozco. ¿Será? Pablo llega a decir: lo tengo aún por estiércol para ganar a mi Cristo. Amén. Amados hermanos, el Señor está formando en nosotros ese tipo de creyentes, de discípulos, de líderes posicionados. Para cerrar, el versículo 26 dice que se les llamó a los discípulos por primera vez en Antioquía cristianos. ¿Cómo se les llamó? Que quiere decir de Cristo o como Cristo. Antes no se escuchaba ese término. En Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, que quiere decir de Cristo o como Cristo. Al que mucho llora, ¿cómo lo llaman? Y al que mucho come, amén. Al que mucho grita, ah, ustedes son buenos. Al que todo el tiempo pelea, ah, ya vamos llegando. A la que todo el tiempo está chismeando, hablando ahí con facilidad, wow. Al que habla de todos y es liviano para hablar de todos, hablador. Amén, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿No es cierto que los adjetivos definen mucho? Y a los que siguen a Cristo, cristiano, se espera que el que es llamado cristiano sea de Cristo y sea como Cristo. ¿Están conmigo? Sea de Cristo y sea como Cristo. Eso es para todos. Jóvenes, no es suficiente ser buenos jóvenes. Hermanos, no es suficiente ser buenos hermanos. Hay que ser de Cristo y ser como Cristo. Quiero cerrar con una anécdota que leí de Alejandro el Grande. Posiblemente usted ya la sabe, la ha leído, la ha escuchado. Todos sabemos de Alejandro el Grande. Se cuenta en esta anécdota que Alejandro el Grande, aquel militar, ¿se acuerdan? Que él fue el que avanzó el imperio greco de una barbaridad en pocos años. Se cuenta de Alejandro que él conoció a un soldado que se llamaba como él, también se llamaba Alejandro, pero tenía la fama de ser cobarde. Y dice la historia que el día que el militar Alejandro el Grande conoció a ese soldado, le dijo: o cambias tu forma de ser o te cambias el nombre. Nosotros somos cristianos. Seamos de Cristo, seamos como Cristo.